Vamos a comenzar. Mi nombre es Gabriel Salazar y voy a suplir por este día al hermano Rafael Pérez, quien es el que le está dando la clase. ¿Sí? Sí. Entonces vamos a concluir con lo que están viendo en Marcos y vamos a tratar de ver en este tiempo Marcos del capítulo 10 al capítulo 16. ¿De acuerdo? Así que la dinámica va a ser esta. Yo voy a ir explicando. Después de que yo termine la explicación, si tienen alguna pregunta, entonces alguien levanta la mano y quien levante la mano yo le voy a dar la palabra para que podamos retroalimentar lo que vamos a ver el día de hoy. Y me imagino que se van a ir agregando algunos otros hermanos más, pero ya vamos a dar inicio. Entonces quiero presentarme. Mi nombre es Gabriel Salazar Cruz. Soy maestro aquí del seminario Lacey. Aquí estamos trabajando actualmente. Y también soy pastor de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz, en una comunidad aquí cercana que se llama Tlalistac de Cabrera. Estamos en el ministerio por la gracia de Dios y espero que podamos aprender mucho en esta conclusión de los evangelios. Específicamente ahora lo que vamos a ver que es Marcos. ¿De acuerdo, mis hermanos? Amén. Ok. Entonces voy a empezar con el capítulo 10. Déjenme terminar el capítulo 10 y el capítulo 11. Si tienen alguna observación o alguna duda, yo les sugiero que lo anoten. Y después de que lo anoten y cuando yo dé el tiempo para las participaciones, entonces hacen las preguntas o los comentarios que tengan que hacer. Vamos a tratar de terminar con estos dos capítulos, capítulo 10 y capítulo 11, y vamos a tratar de terminar hasta el capítulo 16. Así que vamos a iniciar y vamos a empezar con una oración, ¿les parece? Vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias por este día que tú nos das. Háblanos a través de tu palabra y que seamos edificados, que tu palabra se siembre en lo más profundo de nuestro corazón, de tal manera que nuestro carácter sea transformado para ser fieles discípulos tuyos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Ok, entonces todos con sus Biblias, capítulo 10, ahí capítulo 10 y capítulo 11 a la mano, y voy a ir explicando algunas situaciones sobre el capítulo 10. Nos vamos a regresar y vamos a conectar lo que ustedes han visto del capítulo 1 al capítulo 9. Y quiero resaltar algunas características del Evangelio según San Marcos. Así que el capítulo 10, ya lo tienen ahí en la mano, capítulo 10 de Marcos. Miren cómo dice el versículo 1, levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Haciendo una remembranza de lo que ya vieron, la manera en cómo Jesús enseñaba, dice Marcos que era con autoridad, no como los escribas. Así que esa es la manera de enseñar Jesús, con autoridad. Y vean el versículo 2, Marcos 10, 2. Y se le acercaron los fariseos y le preguntaron, fíjense bien, ellos tienen un propósito, dice que para tentarle. En toda la narrativa de Marcos vemos tres personajes, por decirlo de alguna manera. Los discípulos de Jesús, que son los que están con él, la multitud que sigue a Jesús por algún interés particular, pero también se encuentran los que están en abierta oposición a él. En este caso son los líderes religiosos. Y vamos a entrar en esta escena, en el capítulo 10, donde los fariseos empiezan a hacer un ataque muy certero en contra de Jesús, porque ellos tienen el propósito de matarlo. Entonces vean el capítulo 10,
versículo 2, para tentarle, le preguntan si era lícito al marido repudiar a su mujer. Entonces aquí entra la cuestión del divorcio, del repudio de la mujer por parte de esta pregunta, para ver cuál era la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, quiero resaltar algo en el versículo 5, después de que les dice, ¿qué les manda Moisés? Y entonces Moisés les dice lo siguiente, versículo 4, ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y es cierto, Moisés sí les permitió dar una carta de repudio, de divorcio y repudiarla. Pero miren el versículo 5. El versículo 5 dice, y respondiendo Jesús le dijo, pues, ahí está la razón por la cual Moisés le dijo eso al pueblo. Por la dureza de vuestro corazón escribió este mandamiento. Ahora, no sé si se han dado cuenta, pero en el Evangelio de Marcos, este aspecto de la dureza es algo que resalta y vamos a verlo. Aquí se lo está diciendo al pueblo en general, a los fariseos, a los líderes religiosos, por la dureza de su corazón. El ideal de Dios, y lo va a explicar más adelante nuestro Señor Jesucristo, es que el hombre esté con el hombre y la mujer que estén juntos y que nadie los separe. Pero esa cláusula del divorcio, del repudio, es por la dureza del corazón. Quiero que nos regresemos, por favor, en la Biblia y vayan un poco atrás. Vayan al capítulo 3, versículo 5. Marcos 3:5. Y miren lo que dice ahí. Aquí el contexto es en el que Jesús quiere sanar a un hombre con la mano seca y les hace la pregunta precisamente a los que están ahí en este lugar, en la sinagoga. Y miren lo que les pregunta nuestro Señor Jesucristo, capítulo 3, versículo 1. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y las echaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Fíjense bien, esta idea de acusar a Jesús ha estado latente desde el capítulo 3. Versículo 3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. 4. Y le dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y nadie respondía. Ahora, ¿cuál es la razón por la que no responden? Versículo 5. Entonces, mirándoles alrededor con enojo, o sea, se enojó nuestro Señor Jesús, entristecido, y explica por qué. Por la dureza de sus corazones. Vean ese aspecto. O sea, la gente que está en la sinagoga, que es gente religiosa, desde la perspectiva de Jesús, tienen un corazón endurecido. Ahora, veamos más adelante. En el capítulo 6, vayan al capítulo 6 ahora de Marcos, por favor. Y vamos a ver, aquí en el capítulo 3, quien está endurecido, quien tiene el corazón duro, es el pueblo. ¿Sí? En el capítulo que estamos viendo, en el capítulo 10, quien tiene endurecido el corazón son los líderes religiosos y también es el pueblo. Y uno pudiera pensar, bueno, los discípulos, como están con Jesús, ellos no tienen endurecido el corazón. Uno pudiera pensar eso. Ellos son discípulos de Jesús, son seguidores de Jesús. Y como seguidores y discípulos de Jesús, entonces ellos tienen un corazón diferente. Pero Marcos, a partir del capítulo 6, nos va a presentar el retrato de unos discípulos débiles en la fe, de unos discípulos temerosos y de unos discípulos con un corazón endurecido. Esto es increíble. Vamos al capítulo 6, versículo 52. Ya conocemos el contexto. Jesús anda sobre el mar y ellos se asustan porque piensan que están viendo un fantasma. Pero miren lo que les dice nuestro Señor Jesucristo, versículo 52 del capítulo 6 de Marcos. Porque, bueno, versículo 51, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Versículo 52 nos explica por qué.
porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y esto de los panes hace alusión a la multiplicación que hizo nuestro Señor Jesucristo de los panes. Así que ellos no habían entendido. Lo que podemos decir aquí, que están endurecidos sus corazones, lo podemos definir con una palabra: incredulidad. Ellos tienen endurecido el corazón. Ahora, reflexionemos un poquito, porque estamos viendo esto, pero lo único que está haciendo nuestro Señor Jesús es mostrando el corazón de los seguidores. O sea, tienen un corazón endurecido. Y esto nos tiene que hacer reflexionar a nosotros. O sea, nosotros nos declaramos seguidores de Jesús. ¿Cómo está nuestro corazón? Y tendremos que reflexionar sobre eso. Ok, ya vimos entonces dónde aparece endurecido, el término endurecer o endurecido. Vamos ahora al capítulo 8. Capítulo 8 de Marcos, versículo 17. Por favor, busquen Marcos 8, 17. Es sobre el mismo tema del pan, versículo 14. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca, versículo 14. Versículo 15, Jesús les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Nuestro Señor Jesucristo está hablando de manera metafórica, pero miren, el versículo 16, los discípulos discutían entre sí diciendo: ¿es porque no trajimos pan? Entonces Jesús les responde, y entendiendo Jesús les dijo: ¿qué discuten? ¿Por qué no tienen pan? ¿No entienden ni comprenden? ¿Aún tienen endurecido su corazón? Entonces, de Jesús más adelante les explica a sus discípulos, y está hablando de esa levadura de incredulidad, de esa levadura de falta de fe, de esa levadura que lo único que hace en los fariseos es rechazar a Jesús, y les dice: tengan cuidado de eso. Pero los discípulos no entienden. Los discípulos no comprenden. Y eso es lo que está sucediendo. Entonces Jesús les dice: ¿aún tienen endurecido su corazón? Les dice muy bien: ¿aún tienen endurecido su corazón? Luego el versículo 18 dice, del capítulo 8, teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen y no recuerdan. Y esto nos recuerda a Jeremías capítulo 5, versículo 21 y 22. Y esta es una frase muy común en nuestro Señor Jesucristo: el que tiene oídos para oír, oiga. Y ellos aún no entendían. Estamos hablando de los discípulos de Jesús. Bueno, y me imagino que ustedes ya leyeron el material para el alumno. Y ahí hace algún comentario. Y quiero mencionarlo ahorita, aunque lo voy a retomar más adelante. Vamos a ir ahora hasta el capítulo 16, por favor, capítulo 16. Y vamos a ver cómo termina Marcos hablando otra vez acerca de la dureza del corazón. Vayan al capítulo 16 de Marcos, versículo 14. Quiero explicar algo aquí. Muchos autores hablan, y es una certeza, de que los manuscritos originales los manuscritos más antiguos, nada más contienen hasta Marcos capítulo 16, versículo 8. ¿Sí? Si ustedes tienen una versión diferente a la Reina Valera, pueden observar que a lo mejor hay una línea ahí, y al pie de página viene una explicación de por qué nada más algunos concluyen ahí Marcos 16, 8. Y la razón es porque en los manuscritos más antiguos, nada más Marcos llega hasta el versículo 8. Es obvio que después se agregaron los siguientes versículos. Pero nosotros creemos que aunque después se hayan agregado esos versículos tienen mucha conexión con los demás evangelios. Así que nosotros lo consideramos palabra de Dios con esa explicación. Pero me llama la atención porque el capítulo 16, versículo 14, miren cómo termina. Versículo 16, 14. Vean por favor sus Biblias. 16, 14 de Marcos. Finalmente se apareció a los 11 mismos, a los discípulos. Ya no está
Judas. Estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó, fíjense bien, ¿qué es lo que les reprocha? Su incredulidad y dureza de corazón. ¿Por qué? Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Es increíble. Entonces, vimos desde el capítulo 3, la dureza del corazón de los fariseos, de los líderes religiosos, la dureza del corazón del pueblo en general, pero no solamente la dureza del pueblo, sino también la dureza del corazón de sus seguidores. Y termina el capítulo 16 haciendo alusión a esa cuestión. Ellos tenían el corazón endurecido. Ahora, esto me hace pensar en Jeremías y en Ezequiel. Cuando habla la Biblia de que Dios va a poner un nuevo corazón. Y eso es lo que pasa en el día de Pentecostés. Cuando reciben el Espíritu Santo, entonces ellos son totalmente transformados. Y vamos a retomar ese punto cuando hablemos acerca de Pedro, aunque creo que ya lo vieron la negación de Pedro, pero voy a retomar un poquito eso. Entonces vean el capítulo 10. Nos regresamos al capítulo 10. El aspecto ahí es la dureza del corazón, que es lo que quiero resaltar. Y está en esta cuestión donde le quieren tentar a Jesús. Después viene la historia de cuando Jesús bendice a los niños y después viene la historia del joven rico. Ahora, entre la historia de la sinagoga, la pregunta sobre el divorcio, si es lícito repudiar a la mujer, Jesús les hace ver que el ideal de Dios es que el hombre y la mujer estén siempre juntos, y también les hace ver que la causa por la cual se dio esa cláusula es la dureza del corazón. Versículo 13, y les presentaba a niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que les presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. 15, de cierto les digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Aquí nada más hay un contraste. Hay un contraste entre este pueblo incrédulo, con un corazón duro, y va a haber un contraste entre el joven que viene adelante, el joven rico. Y los niños, la característica de los niños es que ellos quieren. Quien no tenga un corazón de niño no podrá heredar el reino de los cielos. La idea es simple. Los niños tienen una perspectiva diferente de la vida, a diferencia de los adultos. Entonces, está en medio esto para contrastar la dureza del corazón de aquellos que quieren tentar a Jesús, pero también la dureza de esta persona que, lejos de seguir a Jesús, él opta por seguir la riqueza. La historia es muy interesante porque se acerca y quiero resaltar un aspecto también aquí de esto, un aspecto teológico que es muy importante. Capítulo 10, versículo 17. Por favor, vean. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Bien, primero, la expresión que usa él, rabí, para él como maestro, era una expresión que se le hacía a todos aquellos que enseñaban. Se les llamaba rabí o rabinos. Pero aquí hay un distintivo. El adjetivo que agrega a continuación. Maestro, ¿qué dice? Bueno. Ahora, no es simplemente el decir que es bueno, como cuando nosotros decimos es una buena persona. En realidad, la expresión bueno está hablando de alguien que podríamos decir que es perfecto. Y entonces fíjense bien lo que responde Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Versículo 18. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Y miren la razón por la cual dice eso. Ninguno hay bueno, sino solo uno. ¿Quién? Dios. Dios. No sé si el hermano Rafael les habló acerca del secreto mesiánico. Es un término, el secreto mesiánico. El secreto mesiánico, algunos dicen que Marcos presenta a Jesús y como un Jesús que no quiere que nadie sepa que es el Mesías. Ya lo vieron ustedes en los capítulos anteriores. ¿Qué hace cuando se acercan los endemoniados y Jesús les recomienda que no digan nada? ¿Qué hace cuando Pedro confiesa que es el Cristo? Le dice: no le digas a nadie. Entonces,
Algunos teólogos hablan acerca de que eso se le conoce como el secreto mesiánico y que Jesús no quería que supieran quién era Él. Pero en realidad, haciendo una lectura concienzuda, podemos ver que la razón por la cual, cuando Él sana a los enfermos y les dice que no le digan a nadie, creo que es muy simple. Hay una gran multitud. Y Cristo Jesús de repente huye de esa multitud porque Él sí viene para sanar, como dice Isaías, para liberar a los endemoniados. Pero Él tiene un propósito principal. Y ustedes lo debieron de haber visto en Marcos 1:15. El propósito principal de Jesús es cuando Él dice en Marcos 1:5, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ¿qué? Ha llegado. Entonces la tarea de Él es la de predicar el advenimiento del reino de los cielos. Pero Él tiene un propósito. Él viene a salvar y rescatar lo que se había perdido. Así que, vean, regresemos, 10:18. ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Ahora, nada más quiero ponerles un ejemplo de cómo de manera muy velada Marcos nos está presentando que Jesús es Dios. Vayan, por favor, a esa escena. Vayan a capítulo 4 de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Recuerden, le dice, maestro bueno. Y Jesús le dice, solamente hay uno que es bueno y es Dios. Pero vean, capítulo 4, versículo 41. Versículo 5. Aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado, está hablando nuestro Señor Jesucristo. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Estaban a punto de hundirse. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? 39. Y levantándose, miren qué hace Jesús. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, miren las palabras que dice Jesús al mar, cállate, enmudece. E inmediatamente después cesó el viento y se hizo grande bonanza. Versículo 40. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y miren Marcos lo que hace. Hace una pregunta y está describiendo, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ahora, quiero que vayan por favor al Salmo 84:9. Nada más quiero que vayamos al Salmo 84:9. El Salmo 84:9, miren lo que dice. Perdón, es 89:9. Vean lo que dice el Salmo 89:9. Dice, tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levanta sus ondas, tú las sosiegas. Pero miren lo que dice el versículo 8. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová y tu fidelidad te rodea. Y miren lo que hace Jehová en el 9. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus olas, tú las sosiegas. Entonces, es obvio que ellos como judíos conocen todo este contexto. Entonces, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es? La respuesta implícita es esta. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Bien, volvamos a Marcos capítulo 10. Entonces, ya después de esto, Jesús confronta al joven rico y lo va llegando, lo va viendo, ¿ya cumpliste los mandamientos? Él dice, ya los cumplí.
Y entonces Jesús, mirando alrededor, le dice que deje todo lo que tiene y que lo siga, que tome su cruz y que lo siga. Versículo 20. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Vean, el joven rico amaba más sus riquezas que a Jesús. Pero hay una esperanza. Versículo 27. Entonces Jesús, mirando, les dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles en Dios. Porque se asombraron los discípulos. ¿Quién va a poder ser salvo? Este hombre rico amó más las riquezas que a Jesús. Pero dice Jesús que para Jesús no hay nada imposible. Bien, el versículo 32 del capítulo 10, versículo 32. Versículo dice: iban por el camino subiendo a Jerusalén. Aquí, este es otro aspecto importante. ¿A dónde iba subiendo? A Jerusalén. Capítulos anteriores, Jesús solamente tiene un propósito: llegar a Jerusalén. Ahora, no solamente aquí, sino también en Marcos y muy específicamente en Mateo y muy específicamente en Lucas, Jerusalén tiene un significado dentro de esta narrativa. ¿Recuerdan ustedes cómo entra a Jerusalén nuestro Señor Jesucristo? Pero lo importante no es cómo entra. Vamos a hablar acerca de eso, sobre el mesianismo de Jesús. Pero llega a Jerusalén con un solo propósito. El propósito de la llegada de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén es ser sacrificado. Por eso, aquí se está anunciando su muerte. Leamos, del 32 al 34. Iba por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar los 12 aparte, les comencé a decir las cosas que le habían de acontecer. 33. He aquí, subimos a Jerusalén. Y aparece otro término que me imagino ya lo vieron ustedes: el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Y dice: y aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán. Pero miren cómo termina esta escena trágica. Mas al tercer día resucitará. Ahora, esta es la tercera vez que anuncia Jesús en Marcos esta situación. ¿Dónde fue la primera vez? Nada más para que lo tengan presente. En capítulo 8, versículo 31. Allí Jesús anuncia por primera vez su muerte. Capítulo 8, versículo 31. Ahora, yo sé que ya lo vieron, pero me atrae esto. ¿En qué momento anuncia Jesús que va a morir? En los versículos anteriores nos dice, cuando Pedro confiesa que Jesús es ¿quién? El Cristo. El Cristo. El Cristo, la palabra Cristo en griego es Christos y en hebreo es Mesías. Y esa palabra, en una traducción al español, podría ser ungido. Entonces, Él es el ungido. Este término, Mesías, es muy importante para el pueblo judío, porque tiene una conexión con el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Vamos a verlo, por favor. Anoten sus preguntas, por favor. Déjenme a terminar hasta el capítulo 11 y luego vamos a las preguntas, comentarios. Apunten y vamos a tener ese espacio. El segundo libro de Samuel, capítulo 7. En el contexto es David quiere construirle una casa a Dios. Y Dios le dice, yo voy a edificarte una casa a ti. Viene el capítulo 7, versículo 11, en la última parte dice, asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. 12, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres,
Fíjese la promesa de Dios. Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Versículo 13. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Entonces, vean bien, Dios hace la promesa a David de que va a levantar a alguien de su linaje que va a ser rey. Ahora, ustedes han de recordar, cuando cuando David es escogido por Dios a través de Samuel, y él está ahí, y están todos los hijos de Isaí, y ninguno va a ser el nuevo rey de Israel hasta que llega el pequeño David. Entonces David, dice la Biblia, que está delante de Samuel. ¿Y qué hace Samuel? Saca una redoma con aceite. Y entonces ese aceite lo derrama encima de David. De tal manera que el aceite cae en la cabeza de David, cae en todo su rostro. Y entonces en ese momento Saúl deja de ser el ungido de Dios y ahora el nuevo ungido de Dios es David. Aunque en ese momento es ungido, llegó a ser rey hasta los 30 años. Pero probablemente en ese tiempo él tendría 17 años, David. Y eso es el ungido. 3 veces en el Antiguo Testamento, delante del pueblo, primero delante de las tribus de Judá y de Benjamín, y después delante de todo Israel, y también delante de sus hermanos, es ungido. Cuando todos ven esto, ellos dicen, el nuevo ungido de Dios es David. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, él es el nuevo rey. Ahora, aquí es muy importante lo que hace Mateo. Mateo empieza hablando sobre la genealogía de Jesús. Y Mateo quiere conectar esa genealogía con Abraham, la promesa de una simiente que va a bendecir a todas las familias de la tierra, pero también la conecta con David. La promesa de que de David vendrá alguien que va a reinar y su trono va a ser para siempre. ¿Y quién es ese nuevo rey? Es Jesús. Y Marcos lo tiene presente. Por eso, en el capítulo 1 de Marcos, vamos a regresarnos. Yo estoy conectando todo, ¿de acuerdo? Porque finalmente esto a ustedes les va a ayudar y también van a tener un concepto claro de todo lo que habla Marcos. Marcos capítulo 1, versículo 9, dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos. ¿Y qué pasó? Y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y esto no es una alusión más que a esta imagen de la unción de David. Y entonces el Espíritu Santo desciende, se derrama sobre él, como paloma que desciende sobre él. Y en ese momento se escucha la voz de Dios. ¿Qué dice versículo 11? Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, vean, se escucha esa voz y a través del derramamiento del Espíritu Santo, entonces es reconocido Jesús como el ungido, como el Mesías, como el Cristo. Pero Él viene para reinar, pero su reino no va a ser terrenal y nacionalista, sino va a ser un reino más allá de lo terrenal y para todas las naciones. Eso es lo que nos demuestra este Marcos. Volvemos al capítulo 10. Entonces, él anuncia su muerte, la anuncia capítulo 8, versículo 31, es la primera anuncio. Capítulo 9, versículo 30, anuncia otra vez ahí su muerte. ¿Sí? Y es interesante que en el 8:31 dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho. En el 9:31 otra vez dice, el Hijo del Hombre será entregado. Y ahora en el pasaje en el que estamos, versículo 32, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. 33. Y aquí subimos a Jerusalén y otra vez, y el Hijo del Hombre será entregado. Daniel capítulo 7 nos habla
nos describe al Hijo del Hombre. Y entonces, ese hijo de hombre que va a reinar sobre todas las naciones es Jesús. Y Daniel lo describe muy bien en el capítulo 7, el libro de Daniel. Ahora, miren la reacción de los discípulos. Primero vemos en el versículo 32 que tenían miedo. Ellos estaban con Jesús. Habían visto lo que había hecho Jesús y tenían miedo. Y miren cuál es la petición cuando les habla de que va a morir. Versículo 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queremos que nos hagas lo que pidamos. ¿Y qué es la petición? Ellos tienen en la imagen un Mesías terrenal que va a gobernar en la tierra. Y ellos le dicen: queremos que uno se sienta a tu derecha y el otro a tu izquierda. Quieren poder. No solamente tienen porque tienen endurecido en su corazón, es que no han entendido lo que va a pasar con Jesús. Esos eran los discípulos de Jesús. Marcos nos presenta a unos discípulos temerosos, miedosos, incrédulos. Y ahí estaban con Jesús. Ahora, la historia no termina ahí. Porque después Lucas nos va a presentar cómo esos discípulos temerosos, al final, y uno de ellos, Juan, fue el primer mártir de los apóstoles. El hermano Jacobo, no Juan, Jacobo, el hermano de Juan, fue el primer mártir de los apóstoles después de la ascensión de Jesús. Cristo Jesús les llama la atención, versículo 44, les dice: y el que de vosotros quiere ser el primero, será siervo de todos. Y otra vez aparece la expresión del Hijo del Hombre. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que concluye Jesús diciéndole: ustedes no deben de anhelar el poder. Lo que deben de anhelar es el servir. Es el servir. No sé cuántos de ustedes, hermanos, tengan alguna posición de servicio dentro de la iglesia. Pero debemos de examinar nuestro corazón. Cuando alguien nos pide que hagamos algo, podemos tener dos reacciones. Una, ¿por qué yo? Y hay otros que lo pueden hacer. Y la otra reacción es: está bien, yo voy a servir. Y eso es el distintivo de todo cristiano, o debería ser el distintivo de todo cristiano: servir. Y Cristo Jesús nos deja un ejemplo. Él no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. Pero muchas veces actuamos egoístamente. Queremos ser servidos. Y nos cuesta mucho trabajo servir. Y Cristo Jesús les mostró esta enseñanza a Jacobo y a Juan. Ahora, el ciego Bartimeo recibe la vista. Y miren, un ciego, uno que no es discípulo de Jesús, ¿cómo llama a Jesús? Versículo 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voz y a decir: Jesús, ¿qué? Hijo de David. Entonces, este ciego, que está ciego físicamente, pero espiritualmente, sus ojos han sido abiertos y verdaderamente él reconoce que Jesús es hijo de David. La expresión hijo de David hace alusión a lo que vimos en Samuel. Del linaje de David va a venir alguien que va a ser rey. Y entonces el ciego físico espiritualmente reconoce que Jesús es el hijo de David. Capítulo 11. Vamos a ver cómo ahora viene la entrada triunfal de Jerusalén. A Jerusalén. Versículo 11. Cuando se acercaban a Jerusalén, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo, bueno, ahí la historia de que vayan por un pollino, y que lo traigan, porque él lo va a usar. Y bueno, finalmente ellos obedecen y llegan con el pollino y Jesús se sube en él para entrar a Jerusalén. Y trajeron el pollino, versículo 7, capítulo 11. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos. Y se sentó sobre él. Él se sentó. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, era una multitud,
Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero miren la declaración que hace la multitud en el versículo 10. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y ahí están haciendo una declaración de que Jesús es el Mesías. Ahora, esta multitud, cuando ve entrar a Jesús, es una multitud que ha visto las maravillas, los milagros que ha hecho Jesús. Y esta multitud están viendo al Mesías entrando a Jerusalén. Lo que no saben es que Jesús no ha entrado para ocupar el trono en Jerusalén y reinar. Jesús ha entrado para ser sacrificado por ellos. Para ser sacrificado por ellos. Versículo 11. Y entró Jesús en Jerusalén. Ahora, fíjense bien, aquí entra un aspecto importante, un aspecto teológico. Y entró en Jerusalén, ¿y en dónde dice más? Y en el templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya nochecía, se fue a Betania con los 12. O sea, entra a Jerusalén, la Jerusalén que lo va a matar, pero también entra el templo, al templo que va a ser destruido. En el año 70 fue destruido este templo. Y en otras partes de la Biblia, Jesús habla de que ese templo será destruido, aunque no estaba haciendo alusión al templo físico, sino a su propio cuerpo. Pero dice que en 3 días iba a levantarse otra vez el templo y está haciendo alusión a su resurrección. Ahora, entra Jesús a Jerusalén y aparece esta historia de la maldición de la higuera. Ustedes tienen que aprender algo. Cuando nosotros leemos la Biblia, siempre tenemos que preguntarnos, ¿por qué el autor puso esto aquí? Es decir, esto que está escrito aquí tiene un propósito. Entonces, ustedes me dicen, ¿por qué? Jesús entra a Jerusalén y va al templo. Ya es de noche y se aleja con los 12. Pero miren lo que sigue en la narrativa. Al día siguiente, versículo 12, cuando salieron de Betania tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sin hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y ahí queda la historia. Pero la historia se va a retomar en el versículo 20. Ahora, en el versículo 20 dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Entonces vean, entre la purificación del templo se encuentra la maldición de la higuera y finalmente la higuera que es maldecida por Jesús se seca. ¿Qué representa la higuera? En el Antiguo Testamento se habla mucho acerca de la higuera, haciendo alusión al pueblo de Israel. ¿Y cómo sabemos que está haciendo alusión al pueblo de Israel? Por el versículo 15. Miren qué dice el versículo 15. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Estamos en el tiempo de la Pascua. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilios alguno. 17. ¿Ellos solos? Así está bien, ya estaba escuchando. Sí, perdóname, nada más estoy haciendo aquí algo. Perdónenme. Me perdí todo el comienzo hasta ahorita. Sí.
Permítame, es que estoy viendo aquí algo. Ajá. Ya voy, Ok, entonces estoy hablando acerca de, bueno, entonces en el versículo 15, viniendo pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían. Y el versículo 17 dice, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas ustedes la habéis hecho cueva de ladrones? Y miren, el templo, la casa de Dios, se había dejado de convertir en casa de oración y ahora se había convertido en cueva de ladrones. Versículo 18, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero llegada la noche, Jesús salió de la ciudad. Entonces vean, la higuera es una alusión al pueblo de Israel. El pueblo de Israel fracasó. Y entonces, no todo el pueblo de Israel, porque hay un remanente, los discípulos de Jesús, los seguidores de Jesús, que están ahí con él. Y a través de ese remanente, él va a hacer la promesa que hizo con Abraham en Génesis 12, del 1 al 3. Volviendo, versículo 27, volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Ahora, ya estando en el templo que representa la presencia de Dios, ya estando en el templo, Jesús va a venir una serie de ataques a él. Ahora, esto no es parte, sino también de parte del plan de Dios. Van a venir una serie de ataques contra Jesús, con un solo propósito: encontrarlo culpable para matarlo. Ahora, van a inventar una serie de falsos en contra de nuestro Señor Jesucristo y lo van a matar. Pero finalmente no tenemos que perder de vista esto. Jesús a eso vino, a morir. Miren lo que dice el versículo 27 del capítulo 11. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta, respóndanme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo, dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús le dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Y a partir de ahí vamos a ver cómo empiezan a cuestionar a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús siempre va a tener una respuesta oportuna. Y no van a poder ellos encontrarle ningún mal para acusarlo. Y aunque finalmente lo hacen, pero no porque encuentren algún mal en él, sino porque era el designio de Dios que Cristo Jesús fuera crucificado. Bien, hasta aquí, capítulo 11. Nada más si tienen algunas preguntas y después voy al 12 y 13 y así para que esperemos terminar a llegar hasta el 16. Comentarios o preguntas, permítanme, voy a ponerles aquí para escucharles. Ok. Bien, hermanos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Levante su mano para que lo pueda ver. ¿Algún comentario o alguna pregunta, hermanos?
¿Nadie tiene ninguna pregunta o comentario? Adelante, hermano Gustavo. Hermano, buenos días. Dios le bendiga. Oigan, la pregunta es la siguiente. Es el mensaje o qué podemos entender cuando el Señor Jesús sí maldice la higuera, que posteriormente se seca, pero no era tiempo para que diera, o sea, no era tiempo de higos. Entonces, ahí, si lo vemos así, de una forma humanamente diciendo, bueno, pues, ok, pues la higuera, ¿cuál era su falta? Porque no era tiempo todavía de tener fruto. Ok. Recuerda, no sé si recuerda usted, hermano, y recuerden los demás, Deuteronomio, cuando después del pacto en el monte Sinaí, antes de entrar a la tierra prometida, Moisés habla acerca del cumplimiento, que deben de cumplir el pacto. Y no sé si recuerdan de Deuteronomio, vienen las bendiciones y las maldiciones. ¿Sí lo recuerdan, hermanos? Si quieren pueden verlo, vean Deuteronomio. Ellos ya están por entrar a la tierra prometida, después de que esa generación incrédula ahí se quedó en el desierto. Y entonces Moisés les habla de esta manera. Es Deuteronomio capítulo 28. Entonces, en el capítulo 28 dice, bendiciones de la obediencia. Versículo 1. Acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y empieza a enumerar las bendiciones. ¿Sí? Bueno. Pero en el mismo capítulo, en el versículo 15, dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Ahora, conociendo toda la historia del pueblo israelita, había dos situaciones. Había unos que sí estaban ahí, pero la gran mayoría fracasó en el cumplimiento de la ley. Entonces, la metáfora o la idea de la higuera es mostrar que el pueblo judío fracasó. Por eso habla acerca del endurecimiento del corazón. Pero la esperanza es que Cristo Jesús, lo vamos a ver más adelante, puede cambiar ese corazón endurecido, como lo hizo con el apóstol Pablo, y como lo hizo con algunos gentiles. Puede cambiar el corazón endurecido a través de su sacrificio y su muerte por nosotros. Y aquí es donde el Espíritu Santo adquiere gran relevancia. Y Ezequiel y Jeremías, donde habla de un corazón nuevo, donde la ley ya no van a estar en tablas de piedra, sino van a estar en el corazón. ¿Sí? Entonces, la enseñanza es esa. Aunque estuviera listo para dar frutos, no los iba a dar. ¿Sí? No los iba a dar. Y por eso, luego la escena en el templo. Y Marcos nos prepara. Dice, entra a Jerusalén y entra al templo. Y Marcos nos prepara. Y el templo, que es la casa de Dios, la convirtieron en cueva de ladrones. Es impactante eso. Y los fariseos, los líderes religiosos, en realidad creían que estaban bien. Y nos recuerda Jeremías, este pueblo nada más me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Sí? Sí, ¿Alguien más? Sí, hermano. Y también representa mucho el que era una higuera verde, frondosa, o sea, era una apariencia. Exactamente, hermano. Eso, era una apariencia. Aparentemente estaba bien, sí, pero la realidad es que no. Gracias, hermano. No, hermano, de nada. ¿Alguien otra pregunta? Si no, para seguir. Bueno. O no hay preguntas porque estoy explicando bien, o no hay preguntas porque no están entendiendo. Bien, voy a avanzar.
Voy a seguir ahora en el capítulo 12 al capítulo 13, ¿de acuerdo? Capítulo 12. Vamos a ver 12 y 13 y después del 13 otro espacio para preguntar. Miren, en el capítulo 12, en esto estoy en Marcos, ¿verdad? Perdón, voy al 14. Marcos 10, ya vimos 11, Marcos 12. Ok, ahora, Jesús va a presentar, y tiene mucho con lo que preguntaba el hermano, Jesús va a presentar ahora esta cuestión de los labradores malvados, es una parábola, versículo capítulo 12, y tiene que ver también con la cuestión del templo, que la han convertido en cueva de ladrones, y tiene que ver con esta actitud de los principales líderes religiosos que se acercaban con Jesús para tentarlo. Y él entonces les presenta esta parábola. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó, cavó un lagar, edificó una torre. Versículo 2, y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de esto los frutos de la viña. Mas ellos tomándolo le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Y envía otro siervo y pasa lo mismo. Y por último, en el versículo 6, teniendo aún un hijo suyo amado, me recuerda a lo que leímos en el bautismo de Juan, cuando se escucha la voz de Dios y dice, este es mi hijo, ¿qué? Amado. Este es mi hijo amado. Y bueno, ya que estoy con este hilo, quiero que no pierdan este pasaje y vayan al capítulo 9 de Marcos, por favor. Capítulo 9. En el contexto del bautismo, se escucha la voz que dice, este es mi hijo amado. Pero ahora, en el capítulo 9, en el contexto de lo que conocemos como la transfiguración, versículo 7 del 9, entonces vino una nube que se les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Otra vez, este es mi hijo amado. Esas son las dos veces en las que Dios hace alusión a Jesús como el hijo amado, en el contexto del bautismo y en el contexto de la transfiguración. Pero en esta parábola, con toda intención, Marcos está describiendo esta parábola y dice, un hijo suyo amado le envió también a ellos, Marcos 12:6, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole lo mataron y le echaron fuera de la viña. Ahora, aunque es una parábola, ahí está descrito lo que va a pasar con Jesús. Lo van a matar. Y miren el versículo 11. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a los labradores y dará en su viña a otros? Ni aún está escrito, habéis leído, la piedra que se echaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle. Ahora, fíjense muy bien. No entendían los líderes religiosos que en realidad Jesús era el Mesías. Y aún sus mismos discípulos no entendían lo que Jesús les decía acerca de su muerte. Pero esto sí lo entendieron. Versículo 12. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían a la multitud y dejándole, se fueron. Entonces vean ahí, Cristo Jesús ya abiertamente les dice, ustedes me están buscando para matar por medio de esta parábola. Pero aún no es el tiempo. Porque va a ser la muerte de Jesús bajo los designios de Dios, es decir, en el tiempo en el que Dios así lo ha designado. La cuestión del tributo. Bueno, primero lo atacan preguntándole con qué autoridad hace estas cosas. Segundo, ahora lo van a atacar con la cuestión de la política del Estado romano. Así que, versículo 15, y le enviaron, 12:13, perdón, y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. 14, viniendo ellos le dijeron, ¿cómo le dicen? Maestro. Sabemos que eres hombre veraz y empiezan a decirle cosas. Pero ellos no estaban actuando con sinceridad. Versículo 15, mas él, o sea nuestro Señor Jesús, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Y ya, bueno, les explica esa frase famosa con la moneda, que les debe dar al César lo que es del César y a Dios
lo que es de Dios. Y toda la gente se admiraba, se maravillaban de la manera en la que Jesús enseñaba. Bien, le preguntan ¿con qué autoridad se ha hecho esto? Y Jesús les dice, bueno, yo les voy a responder si me responden esta pregunta, y no les dice porque no pueden responder. Llegan estos y lo quieren tentar con la cuestión del tributo, si es bueno que se dé tributo al Estado romano, a pesar de que el Estado romano pues les ha impuesto su ley, aunque no en su totalidad porque tenían libertad religiosa, y Jesús les responde sabiamente. Pero otra vez, ahora llegan los saduceos. Es como si se hubieran puesto de acuerdo y decían los escribas, mira, primero tú escriba le vas a preguntar esto, nosotros los fariseos le vamos a preguntar esto y ustedes los saduceos le van a preguntar esto. Ahora, tienen que saber algo. Hay una diferencia entre los fariseos y los saduceos. Los fariseos creían en la resurrección, los saduceos no. O sea, ellos no creían que iba a haber resurrección de muertos. Por eso hacen esta pregunta. Versículo 18. Entonces vinieron a los saduceos que decían que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, bueno, la pregunta es, cuando se casa uno con una y con otra y al final tiene varias esposas, después de la resurrección, ¿cuál va a ser su verdadera esposa? Y la respuesta de Jesús es que después de la resurrección nadie se va a dar en matrimonio. Eso viene en el versículo 25. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. 26. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Y esto tiene un contenido teológico muy importante. O sea, Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y está haciendo alusión a personas que vivieron en un tiempo determinado. Pero que esas personas están con Él. Versículo 27. Dios no es un Dios de muertos, sino Dios de vivos. ¿Sí? Así que vosotros muchos raíz. Esto le dice a los saduceos porque los saduceos no creen en la resurrección. Bien. ¿Van viendo? Entonces, se acercaron los ancianos y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces esto? Se acercaron los fariseos y le preguntan, ¿es lícito dar tributo al César? Se acercan los saduceos y le preguntan, ¿qué va a pasar con esta situación? Y en el versículo 28 se acerca uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le responde bien. Versículo 34. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Ahora, le está diciendo a un escriba, no estás lejos del reino de Dios. Todos ellos, estos líderes religiosos, lo único que quieren, la idea es ponerle una trampa a Jesús, de tal manera que Jesús responda de una manera incorrecta para poder entonces emitir un juicio y matarlo. Esa era su intención. No debemos de perder de vista eso. La intención de ellos es que querían prender a Jesús para matarlo. Versículo 35. Jesús está enseñando a Jesús en el templo. Otra vez el templo. Cuando Jesús entra a Jerusalén, el lugar en el que está primero es el templo. El lugar en el que limpia es el templo. Y estando otra vez en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Y entra con un tema que se ve en el capítulo 8, cuando él pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Pues unos dicen que eres el profeta, unos dicen que eres esto, que eres lo otro. Y Pedro, por revelación divina, hace la confesión, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Ahora, Pedro hace esa revelación. Ahora les pregunta en el templo, versículo 36, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 37, David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Aquí viene algo interesante y quiero que me pongan mucha atención. Miren, el pueblo judío está esperando un Mesías.
pero está esperando un Mesías humano. ¿Sí? Es decir, ellos están esperando un descendiente de David. Pero ellos están esperando un descendiente humano. Les hace ver Jesús a través de este salmo, ¿cómo? Dice, David mismo le llama Señor. O sea, ¿cómo va a llamar David Señor a alguien que es de su descendencia y que va a ser rey? La idea es esta. Si David es el rey y uno de sus hijos va a ser rey, David es el principal rey y los demás hijos tienen que ser reconocidos no por su propio reino, sino por el rey David. Ahora va a tener sentido para ustedes cómo inicia Marcos. Marcos 1, versículo 1, dice esto. Principio del Evangelio. Ya saben, la palabra Evangelio quiere decir buena noticia o buenas noticias. ¿Cuál es el principio de la buena noticia? La buena noticia de Jesucristo. Y hace una declaración que se repite, si no me falla mi memoria, unas 12 veces o más. Hace una declaración de que Jesucristo, ¿quién es? Es el Hijo de Dios. Entonces, la revelación que hace Juan es sorprendente, que hace Marcos es sorprendente. Jesucristo es el Hijo de Dios. Así que no solamente es un descendiente de David, sino el descendiente de David es el Hijo de Dios. Por eso, este descendiente de David, David mismo le dice a él, Señor. Ahora, el término Señor para nosotros tal vez no tiene mucha connotación, como lo tenía para ellos. ¿Por qué? Cuando ustedes salen a un lugar, o cuando van a la tienda, o cuando le dicen al hijo o a la hija, oye, mi hija, ve a la tienda del señor Juan, o mira, ahí viene el señor Pedro. Para nosotros el término Señor no tiene mucho significado en nuestro contexto cuando hablamos. Pero teológicamente, el término Señor está hablando de un gobernante que tiene mucho poder. Por eso los discípulos, cuando se refieren a Él como el Señor, está hablando de alguien que tiene autoridad y que tiene poder. Ustedes ya vieron estas 3 escenas, me parece que vienen en Marcos, cuando primero sana a la hija de Jairo. ¿Sí lo recuerdan? Sana a la hija de Jairo, sana a la mujer que tiene un flujo de sangre, y el otro, hay otra escena más, pero quiero resaltar esto. La hija de Jairo se muere y le dicen, ya no molestes al maestro, déjalo. Y entonces le dice Jesús a Jairo, cree, sigue creyendo. Y resucita a la hija de Jairo. Entonces, Él es el Señor que tiene autoridad sobre la muerte. Después de esto, llega aquella mujer que le toca el manto y esta mujer es sanada. Es el Señor que tiene autoridad sobre la enfermedad. Y después la escena, cuando aplaca el mar y todo, es el Señor que tiene autoridad sobre la naturaleza. Entonces, cuando ustedes lean en la Biblia y escuchen o usemos el término Señor, estamos hablando de alguien que tiene señorío, ¿sí? Que tiene poder, que tiene autoridad, que está por encima de todo y por encima de todos. Eso es lo que significa el término Señor. Y entonces aquí habla de quién es el Hijo del Cristo. Bueno, sí, humanamente es de David, pero divinamente es el Hijo de ¿quién? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Versículo 38. Dice Jesús y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones y las primeras sillas, que tienen esa apariencia, como decía mi hermano, me parece mi hermano Gustavo, tienen la apariencia de piedad, pero no lo son. ¿Sí? Versículo 43, entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado lo que les sobra, pero esta de su pobreza echa todo lo que tenía, todo su sustento. Hace un contraste Jesús entre esos falsos seguidores
y esta viuda que entregó todo lo que tenía. Bien, capítulo 13. Miren lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Predice la destrucción del templo. ¿Ven la conexión? Jesús entra a Jerusalén y el primer lugar que entra es el templo. Y Jesús quiere limpiar el templo, porque el templo significa la presencia de Dios, pero ahora habla de la destrucción del templo. Capítulo 13, versículo 1. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira, qué piedras y qué edificio. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves grandes edificios? No quedarán piedra sobre piedra que no sea derribada. En el año 70, el templo de Jerusalén fue destruido por el general Tito. Versículo 3. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Otra vez, frente al templo. Y Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuántas serán estas cosas? O sea, la destrucción del templo. ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy ¿qué? El Cristo. Yo soy el Cristo. Versículo 9. Pero mirad por vosotros mismos, porque se entregarán a los concilios y en la sinagoga los azotarán y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Esta es una cuestión escatológica, ¿sí? La escatología es un término que habla acerca de los últimos tiempos. Y quiero explicar algo. La Biblia habla, por ejemplo, más para que quede claro este término, vayan a Timoteo. Yo creo que voy a ir a ver si tengo media hora para acabar, voy a tratar de acabar. Vamos a Timoteo, la segunda carta de Pablo a Timoteo. Capítulo 3. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Está hablando en futuro. En los postreros, otra traducción es en los últimos días. Van a haber tiempos peligrosos. Y explica por qué. Versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Y hace una lista. Versículo 15. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ahora, si ustedes leen Timoteo, eso es lo que está pasando ahí. Hay un grave problema ahí. Entonces, el término postreros días o los últimos días significa esto. Y voy a representarlo aquí con mi mano de manera gráfica. Aquí, en esta parte aquí, está el tiempo en el que nuestro Señor Jesucristo vino, murió, fue sepultado, resucitó y ascendió a los cielos. A partir de aquí, es el primer siglo y todos los siglos en los que nosotros estamos. Y en esta línea que tenemos aquí, va a llegar esto, aún no ha llegado, que es la segunda venida de Cristo. Entonces, entre la primera venida, que ya se ejecutó, y la segunda venida, que está por ejecutarse, este lapso de tiempo son los últimos tiempos. ¿Sí? Los últimos tiempos que estuvieron viviendo ellos, porque dice: serán entregados, serán azotados, y por causa de mi nombre sufrirán. Ellos sufrieron. Pero la iglesia de la mitad del primer siglo, y la iglesia del segundo siglo, y toda la iglesia a lo largo de la historia, ha sufrido y sigue sufriendo por causa del evangelio. ¿Cuándo va a terminar ese sufrimiento? Hasta que Cristo Jesús venga por segunda vez. Entonces, esta es la cuestión de la escatología. Por eso el versículo 10 dice, 13:10, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Antes a todas las naciones. Y empieza a describir todo lo que va a pasar, lo que va a suceder. Versículo 20, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces algunos dijeron: mirad, aquí está el Cristo, otra vez. Mirad, aquí está el Cristo. O mirad, allí está, no le creáis. Y nos dice por qué. Versículo 22. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán
señales y prodigios para engañar. Pero entre paréntesis viene algo, entre comas viene algo. Versículo 22. Porque se levantarán falsos profetas y falsos cristos, y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Si fuere posible, pero no lo será. Entonces, los escogidos no serán engañados. No serán engañados. Y entonces ahora sí habla acerca de la venida del Hijo del Hombre. 13:24. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, ¿sí?, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Es una imagen desoladora. Es una imagen catastrófica. Y nada más la idea de esta imagen es lo que está en el fondo. Miren, versículo 26. Entonces, después de esa imagen catastrófica, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes. ¿Cómo va a venir? Con gran poder y gloria. Con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Y vuelve a tomar lo de la higuera. 28. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de aquella hora, nadie sabe. Capítulo 13, versículo 26, otra vez. Verán al Hijo del Hombre que vendrá. Daniel 7, 13 y 14. Por favor, vean. Vamos a Daniel 7, 13 y 14. Dice el capítulo 7 de Daniel, versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Y qué pasó con ese Hijo del Hombre? 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que nunca será destruido. Y está hablando de Jesucristo. Y esto también lo vemos en Apocalipsis. Más se ve también en Apocalipsis. Ok. Muy bien. Vimos 10 y 11, 12 y 13. Y vamos a terminar con el 14, 15 y 16, pero voy a abrir aquí. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Levante su mano, hermano. ¿Alguna duda? ¿Nadie? Ok. Ningún comentario. Entonces, ¿seguimos? ¿Seguimos? No veo que alguien me pida la palabra. Entonces vamos a seguir. Vamos a seguir. En el capítulo, vamos a ir con ahora el capítulo 14, el capítulo 15 y el capítulo 16. Después de que Cristo Jesús habla acerca de lo que va a suceder en los tiempos finales, lo que estaba sucediendo ahí, lo que sucedió inmediatamente después con ellos, porque fueron llevados a las sinagogas, fueron azotados después de que predicaron el Evangelio, después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, y que esta historia se sigue repitiendo y que sigue mucho sufriendo por causa del Evangelio. Esperamos aún que Cristo Jesús venga en la nube con sus ángeles con poder. Capítulo 14. El complot para prender a Jesús. 2 días después del 14:1, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas. Recuerden, esto lo ha descrito Marcos. Prenderle por engaño. ¿Para qué? Y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Ahora, del capítulo 14, versículo 13, Jesús es ungido en Betania.
y tiene un significado. Versículo 8 nos lo dice. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y esto es muy interesante. ¿Qué es lo que quieren hacer las mujeres cuando después del día de reposo, muy de mañana, el día domingo, el primer día de la semana? ¿Qué es lo que quieren hacer las mujeres cuando van al sepulcro de Jesús? Y lo que quieren hacer efectivamente es eso. Ellas quieren preparar su cuerpo, porque no tuvieron la oportunidad de hacerlo porque el día de reposo ya estaba cerca. Pero esta mujer sí lo hace. Entonces, esta mujer está representando el preámbulo de la muerte de Jesús. Ella lo está ungiendo. Y la razón por la que esta mujer lo hace, miren cómo dice, versículo 4 del capítulo 14. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. El 8, esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y esto es lo que hizo esta mujer. Marcos está presentando al lector cómo Jesús sabía a lo que venía, que Jesús venía a morir. Ahora, vamos a entrar a una parte triste. Triste. Los discípulos de Jesús vimos que decían, ¿quién es este? Pedro confesó en el capítulo 8 que Jesús es el Cristo. Pero miren lo que pasa en el 14, 12. 10. Entonces Jesús Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes, ¿para qué? Para entregárselo. Ok. Vamos a entrar. Y Marco nos va a reflejar a un discípulo traidor, a 10 discípulos temerosos que huyen y a un discípulo que no huye, pero que niega a Jesús. Y ahí están los 12. Cuando ya está Judas, ha preparado la escena para traicionar a Jesús, Jesús sabe que se ha acercado su tiempo. 14:12. El primer día de la semana de las fiestas de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Ahora, la Pascua no es más que el recuerdo del pueblo israelita cuando fue liberado de la esclavitud en Egipto. A partir de ahí, de la liberación, tenían que sacrificar un animal perfecto, sin mancha, sin defecto, y lo tenían que sacrificar. Así que degollaban al animal en el tiempo de Pascua, le abrían aquí, la sangre que salía la recogían, y después al animal lo sacrificaban, lo preparaban, lo cocinaban, y la carne se la comían. Y cuando hacían ellos estaban recordando cómo Dios había liberado a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Pero ahora va a venir una nueva Pascua. Y ya no se va a sacrificar un animal. Al que se va a sacrificar es a ¿quién? A nuestro Señor Jesucristo. Por eso empieza a enseñarles estas cosas. Y vemos versículo 18. Y cuando se sentaron a la mesa, 14:18, mientras comían, dijo Jesús, de cierto les digo que uno de ustedes que come conmigo me va a entregar. Ella lo sabía. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y diciendo uno por uno, ¿seré yo? 20. Él respondiendo les dijo, es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. Y miren la declaración que hace, a la verdad, otra vez, en esta expresión, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Vean la declaración que hace Cristo Jesús. Ya había sido determinado por el Padre que el Hijo iba a venir y morir. Pero hay por el hombre que lo iba a entregar. Bueno, le fuera a ese hombre no haber nacido. 22. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad esto, es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebiendo de ella todos. Y les dijo, esta es mi sangre. Y fíjense,
del nuevo pacto. El antiguo pacto estaba en tablas de la ley y el antiguo pacto tenía un distintivo, la circuncisión. El nuevo pacto ya no está en tablas, sino el nuevo pacto está en el corazón. Y el nuevo distintivo es la circuncisión, pero no en el prepucio, sino ¿en dónde? En el corazón. ¿Sí? Y eso lo vemos en Romanos. En Romanos nos habla acerca de esto, de que del nuevo pacto y cómo nosotros ahora hemos sido circuncidados, no por mano humana, sino circuncidados por el Espíritu Santo. Bien. Entonces, seguimos avanzando, es un nuevo pacto. Y nosotros eso es lo que celebramos en la Cena del Señor. Recordamos lo que vino Cristo Jesús a hacer y ahora somos miembros de un nuevo pacto. Después de que, versículo 28, Jesús les dice lo que va a pasar, les dice que Pedro va a negarlo y Pedro le dice que no lo va a negar. Pero les hace una recomendación muy importante. 14:28. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Así que les dice, yo voy a resucitar y nos vamos a ver en Galilea. En Galilea. Vamos a adelantarnos, 16:7 de Marcos. ¿Qué dice en el 16:7 en Marcos? Aquí están hablando. Un joven que está sentado les dijo, en versículo 7, pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como él os dijo. O sea, Jesús les dice, nos vamos a ver en Galilea. Le dice que Pedro lo va a negar. Y Pedro le dice, no te negaré. También todos le dicen lo mismo. O sea, no te vamos a negar, vamos a estar contigo. Después viene la oración en Getsemaní y esa es una oración donde Cristo Jesús está consciente de lo que viene. Y es una situación muy difícil que le va a tocar vivir. Versículo 41, vino la tercera vez, de 14:41, y les dijo, dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. Y aquí el Hijo del Hombre, otra vez, es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, aquí se acerca el que me entrega. Ahora, miren hermanos, quiero que vean esto. Antes de ser entregado, Jesús oró. Y Jesús sabía lo que venía. Así que necesitaba ser fortalecido por el Padre. Lucas nos dice que la manera en que el Padre lo fortaleció fue enviando un ángel. Y el ángel, y por medio de ese ángel fue fortalecido. La copa amarga está a punto de ser tomada por nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que él tenía claro. A eso él había venido. Viene el arresto de Jesús. Y nada más quiero resaltar esto. Capítulo 14, versículo 50. Cuando arrestan a nuestro Señor Jesús. ¿Qué dice el versículo 50? Entonces todos los discípulos, dejándolo, ¿qué hicieron? Huyeron. Marcos es el que desafía a que aquel que quiere seguir a Jesús tiene que negarse a sí mismo y tomar su cruz. Y estos discípulos tuvieron miedo y huyeron. Hermanos míos, siento que nosotros hubiéramos hecho lo mismo. También hubiéramos huido. ¿O no, hermano Rafael? ¿Qué piensa usted? ¿Huimos o no? Sí, fácil. Nos hubiéramos rajado como los meros machos, ¿no? Estaban buenos los clavos y estaban buenas las puntas de esos látigos, ¿no? Así que era muy difícil, ¿no? Era muy difícil no hacerse para atrás y más cuando eras escarnecido por toda la gente, ¿no? Porque no era un juicio que nada más te sentencia a los demás, sino que te escarnecía a toda la gente
y era para toda tu familia, o sea, que todo esto traía una consecuencia tremenda, o sea, por eso era el temor de ellos, por eso Nicodemo llega de noche, ¿no? No Así. de día. Correcto. Ahora quiero que vean algo, hermanos. Marcos está presentando a unos discípulos vulnerables, Así es. a unos discípulos temerosos, a unos discípulos con mucho, mucho miedo. Así es. Pero vemos en Hechos a unos discípulos dispuestos a sufrir por su fe. Ahora, ¿cuál es la razón por la que ellos están dispuestos a sufrir por su fe? Y Romanos 1:8 nos los dice. No se aparten, porque recibiréis ¿qué? Poder. Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos. La palabra testigo en griego es martirio, márturos. Entonces ustedes me van a ser mártires. Esa palabra llegó a tener una connotación que, como la que ahora tenemos, alguien que sufre. Pero la palabra mártir nada más significa testigo. Pero fíjense lo que implicó ser testigo. Ser testigo implicó para muchos morir por causa de su fe. Hermano Rafael, quería decir algo. No, sí, precisamente que ya era diferente la cosa, ya el Espíritu Santo estaba con ellos, ya les daba el valor, el poder, ¿no? Y anteriormente a eso, aunque estaban con el Señor, ellos se fortalecían con Él, pero no era lo mismo, el Espíritu Santo de Dios no estaba con ellos. Ya cuando baja el Espíritu Santo, ellos se fortalecen y ellos ya están dispuestos a eso, ¿no? Narra la historia que muchos fueron apresados y otros se iban con ellos también. También nosotros somos cristianos a morir, ¿no? Y es tremendo, ¿no? Cómo Dios, a través de su Santo Espíritu, nos da esa fortaleza en los momentos difíciles, ¿no? Así es. Yo me he enfrentado a situaciones difíciles donde me han dicho que me van a cortar la cabeza y todo, y Dios nos da una fortaleza y nos da la palabra correcta para así es, hermano. Y no poder negarnos, no negar nuestra fe. Ok. Así que sí. Ok. Bien, miren, bueno, ahí está. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron, abandonaron a Jesús. Hermano Gustavo. Hermano, también quisiera preguntar un poquito en relación a el contexto donde está desarrollándose todo. Es cierto, Marcos nos menciona mucho que el Señor Jesús les dijo que había incredulidad y que había dureza de corazón. Pero ¿hasta qué punto los discípulos todavía tenían en su interior esperar otro tipo de reacción por parte de Dios, por parte del Señor Jesús? ¿A qué me refiero? A que tenemos entendidos que ellos buscaban de alguna manera un líder político que viniera a liberarlos y todo esto, pero realmente el Señor Jesús les empezó a enseñar que no venía eso, Él venía por un reino espiritual, de otra forma, no como lo pensaban la gente de ese tiempo. ¿Hasta qué punto en ese momento ellos todavía en su interior podían haber tenido pues esa realidad en su conocimiento de que a lo mejor pensaban que al último momento el Señor Jesús pues iba a mostrar todo su poder de Dios, ¿verdad? Y al final de cuentas, como fue su oración en Getsemaní, Señor, pues hágase como Dios, hágase como sea tu voluntad, y fue a la muerte de cruz, algo totalmente terrible, totalmente difícil de entender, incluso pues ellos anduvieron con él. Por eso les digo, hasta qué punto todavía en el fondo del corazón pudiesen haber pensado ellos que al final las cosas iban a ser diferentes. Quizás por eso también hay esa cosa de, pues ahí de la incredulidad, ¿no? De asustarse, de miedo y de todo. Porque aunque se los estuvieron diciendo, pues a lo mejor pensaban que podía al final de cuentas ser otro el final, ¿no? Ok, hermano. Bien, en realidad estamos entrando a la parte en la que ellos pensaron que ahí iba a terminar todo. Ellos decían, aquí se acabó. Ya no hay Mesías, ya no hay nada, porque ellos nunca lograron entender
que realmente lo que había dicho Jesús respecto a su resurrección iba a ser una certeza. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo Marcos, cómo termina. Y vamos a entrar en esa parte de aquí. Pero ellos veían derrumbado a su Mesías, y ellos se derrumbaron junto con su Mesías. La diferencia está en que Jesús sabía lo que iba a pasar y los discípulos no entendieron. Aunque 3 veces les avisó que iba a morir y que al tercer día iba a resucitar, ellos no lo vieron así. Entonces, déjenme, voy a explicarles y ahorita vamos a cerramos con otras preguntas. Déjenme ya concluir con esta parte de aquí. El joven, el autor narra, versículo 51, pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él dejando la sábana huyó desnudo. O sea, los discípulos lo dejan, este joven, que algunos dicen que era el mismo autor, huye. Jesús ante el concilio, versículo 60, entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, miren lo que dice el sumo sacerdote, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? ¿Y qué les dice Jesús en el versículo 62? Yo soy. ¿Sí? Yo soy. Entonces, y no solamente dice esto, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Otra vez nos remite a Daniel 7:13. Entonces el sumo sacerdote, tocando sus vestidos, dijo, ¿qué más ya tenemos de testigo? Entonces ellos ven como una blasfemia que Cristo Jesús se declare como el Cristo. Pero otra vez volvemos. Tenemos que pensar esto. Esto fue escrito para lectores del primer siglo. Y los lectores del primer siglo están viendo esto. Y las buenas noticias, el principio de las buenas noticias son estas. Que el Hijo de Dios ha venido. Y entonces que el Hijo de Dios realmente es el Cristo. Y el Cristo ha declarado en el preámbulo de su muerte, yo soy. Y se lo ha declarado a sus detractores, a sus seguidores. Y entonces se ha abierto la puerta totalmente para que se ejecute la crucifixión de Cristo Jesús. Ahora, en medio de esa situación, en medio de todo ese engaño, sus detractores, aparece Pedro. Pedro, el que di que eres tú y yo camino, Pedro el osado, Pedro el atrevido, aparece Pedro. Y miren, Pedro, que Cristo Jesús le había dicho que lo iba a negar, lo negó 3 veces. Y la manera en que lo negó, no se ve aquí, pero hasta fue con maldiciones. Él negó a Jesús de una manera muy contundente, muy fuerte. Capítulo 15, otra vez en labios de Pilato. Pilato en el versículo 2 le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Haciendo alusión de una manera implícita a Jesús como Mesías. Respondiendo le dijo, tú lo dices. A los fariseos les dijo, yo lo soy. A un gentil que es Pilato le dice, tú lo dices. Tú lo dices. Sentencian a Jesús a muerte. Capítulo 15, versículo 32 dice, el Cristo, otra vez, Rey de Israel, descienda ahora en la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cristo Jesús ya estaba en la cruz, se burlaron de él, le pusieron un letrero que decía el Rey de los judíos y se burlan del Cristo. Si verdaderamente es el Cristo, versículo 32, desciende ahora de la cruz. Obviamente si él hubiera hecho esto, pues todo el mundo ahí se hubiera asombrado. Pero Cristo Jesús, lo único que vino es a morir, a salvar y rescatar lo que se había perdido. Y la única manera de poder hacer eso es por la sangre de Jesús. Versículo 37. Mas Jesús, y quiero resaltar esto, mas Jesús, dando una gran voz, ¿qué pasó? Expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Ahora, la razón por la que un gentil dice que era el Hijo de Dios es por la manera en que él expiró, en que él murió. Él gritó. El Evangelio empieza haciendo alusión de que Jesús es el Hijo de Dios y casi termina diciendo de que en la muerte Jesús es el Hijo
de Dios. ¿Quiénes estaban cerca de Jesús? Versículo 40. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena y María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían. Y las mujeres, los discípulos habían oído, pero las mujeres de lejos estaban observando todo. Finalmente Jesús es sepultado y por último viene la escena de la resurrección. Capítulo 16. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirlo, aunque ya lo había ungido esta mujer que vimos en el capítulo anterior. Ellas no van con la esperanza de ver al Jesús resucitado. Ellas van tratando de encontrar a Jesús muerto para ungirlo. 4. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. 5. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no se asusten, ¿buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Fíjense, el que fue crucificado. Y hace una declaración sorprendente, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar de donde lo pusieron. Pero vayan a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. 8. Y ellos se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Ya les expliqué, algunos manuscritos hasta ahí termina. Pero todo lo demás que viene ahí, lo único que hace es comentar lo que los otros evangelios dicen. Al final, todos ven a Jesús resucitado, ven a Jesús que asciende a los cielos, y lo que conocemos como la Gran Comisión. Jesús les dice que vayan y hagan discípulos hasta lo último de la tierra. Después de esto, es levantado en las nubes y unos hombres con ropas resplandecientes le dicen, así como veis que se ha ido, así mismo Jesús regresará. ¿De acuerdo? Ok, mis hermanos, he ido algo rápido, pero espero que hayan rescatado algunas cuestiones y ha rescatado algunos conceptos de su lectura y afirmado algunos otros. Si tuvieran alguna pregunta, algún comentario final, los escucho. Con esto termina también la materia que están viendo. ¿Perdón? Ok. No termina, perdón, van a ver algo más. Bueno, termina mi participación. Bendiciones. ¿Algún comentario, hermanos, final para esta clase? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Sí? Los hermanos ahí de Zacatecas, ¿alguna pregunta? Bien, gracias. Ok. Todo bien, gracias. ¿Seguros? Sí. Bueno, Gustavo, ¿algo final que quiera agregar? Pues muchas gracias, hermano. Gracias por su clase. Dios lo bendiga y pues muchas gracias. Espero que les haya ayudado. Como que traté de conectar todo lo de Marcos y que ustedes vean algunos aspectos importantes como hijos de Dios, hijo de hombre, que vean en la vulnerabilidad de los discípulos. Parecía que ellos no tenían el corazón endurecido, pero Marcos nos muestra que sí. Y también la cuestión del Mesías, ¿no? Cómo se manifiesta y cómo algunos hablan y dicen yo soy, en labios de otros reconocen que él es el Mesías. Hermano Gerardo. Nada más para ver en qué capítulo inició para estudiarlo ahorita. Inicié en el capítulo 10 y terminé, vimos del 10 al 16. Perfecto, ok. Sí, nada más sería eso. Ok, mis amados hermanos, pues yo los dejo. Probablemente nos vamos a ver, sí, ¿verdad? En el diplomado. Los voy a ver a ustedes en Historia del Cristianismo. Esa es la materia que yo imparto. Y nos estaremos viendo ahí en Historia del Cristianismo. Y vamos a tocar también la historia de los bautistas, dentro de la historia del cristianismo. ¿Sí? Dios Pues lo que bendiga. tengan... ¿Sí? Gracias. Dios les bendiga y que tengan un buen día. Nos vemos. Hasta luego. Bye.